venimos a ti. Tú tienes, Señor, para nosotros tu palabra. Tú tienes, Señor Jesucristo, para nosotros aquella porción que tú vas a dar a nuestras vidas, por lo cual hoy te damos gracias, te damos gloria y honra a ti. Está un pueblo que compraste en la cruz del Calvario, que de igual manera, Señor Jesucristo, hay un pueblo, Dios, que también a través de los medios, las redes sociales, Dios, escucha y oye de tu palabra. Espíritu Santo, saber que tú hablas a través de nosotros. Somos barro, somos nada. Gracias por tu gracia y misericordia. Puedo estar aquí, enfrente de tus hijos, enfrente de este pueblo grande y maravilloso que tú compraste, Jesús. Danos esa porción, esa migaja, Señor. Nuestro candelero, tu palabra, Dios. Danos el aceite, danos el fuego, Dios, que necesitamos en esta jornada que sigue, que toca nuestras vidas, sabiendo que tienes el control de todas las cosas. Te doy gracias, te doy gloria y honra. Ayúdanos, bendícenos, Dios. Nos escondemos en la cruz del Calvario. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Habrá, por favor, la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 20 al 22. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 20 al 22. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Gracias, Jesús. Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 22. Gracias, Jesús. Aquí Pablo nos va a decir lo que Dios nos está llevando a estudiar en este tiempo, que es el santuario y que son las cubiertas. Dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Santo su nombre. Y nos dice que hay un fundamento, y ese fundamento lo encontramos en el atrio. Obviamente en todo el tabernáculo nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo. Y la principal piedra que sostiene todo este edificio, que sostiene todo lo que es Dios, obviamente nosotros encontramos que esa piedra, ese fundamento es el Señor nuestro Jesucristo. Pero fíjese lo hermoso que dice en los versículos que siguen, porque es lo que también interesa a nuestra vida. Y dice en el 21, en el cual compaginado todo el edificio. Y algo que va sucediendo con ese edificio, dice, va creciendo para ser un templo. Creo que en la versión 60 dice santuario. Corríjame si dice templo, dice santuario. Santuario en el 21. Aquí dice en el 1960, ¿tiene usted, hermana? Ah, usted tiene 1909. Hermano Robert, ¿usted trajo su Biblia versión 60? 221. 221. Sí, dice. Y en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ok, para hacer un templo, en otras versiones dice para hacer un santuario. Y el único lugar donde Dios habla que se tiene que hacer un santuario es esta parte que nosotros hemos estudiado, es estas tablas con esta puerta y con estas columnas, porque la Biblia alrededor de este santuario, Dios le llama el atrio. Dios alrededor del santuario y el tabernáculo que hemos venido estudiando es la parte de afuera donde está el altar de sacrificios, donde está de igual manera ese lavacro, y a este lugar que nosotros tenemos aquí en la pantalla
es al lugar al cual Dios le llama santuario. Y Pablo también está diciendo de la misma manera, dice, este edificio, este santuario va creciendo para ser un santuario santo en el Señor. Por eso es que las tablas, las basas, las barras, la puerta, las columnas y las cortinas se tienen que formar en nosotros. Por eso es que toda escritura es inspirada por Dios y por eso las cubiertas que ahorita estamos estudiando son importantes para nosotros, porque todo esto se debe de formar. En Jesucristo hubo todo esto y obviamente tiene un significado para nuestro Salvador, ese tabernáculo perfecto, pero en nosotros tiene otro significado también para nuestra vida, porque el versículo 2:22 dice de esta manera, en el cual vosotros también sois juntamente edificados. Y ese santuario, ¿para qué es y para qué va a ser, hermano? Como dice al final, para morada de Dios en espíritu. Bendito su nombre. Sé que ahí la escritura dice que somos templo ya de Dios y que ciertamente entró Jesucristo en nosotros cuando le recibimos como Salvador, entró el Espíritu Santo en nuestra vida, pero obviamente entró esa semilla de Jesucristo y vamos siendo un santuario. Pero aquí está esta porción en tiempo futuro, bendito sea su nombre. Es todo un misterio, todo algo inmensamente grande esto que está diciendo aquí, porque lo que Dios dice es que estamos creciendo y siendo edificados para que Dios more en nosotros. No lo puedo entender, no lo puedo comprender, no puedo explicárselos, pero vamos a tratar más adelante en ver esto que está diciendo y es de ahí la importancia de hacer este santuario y que nosotros crezcamos en este santuario. En el atrio están los dones, están los milagros, está la luz del sol y hay un montón de cosas. Entonces se puede usted quedar en el atrio, pero Dios dice que nos metamos más adentro, que avancemos más adentro, porque en este lugar estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo, donde moraba y estaba la gloria y la presencia de Dios. Cuando dice aquí que vamos a ser morada de Dios en espíritu, la escritura dice que cuando Juan presenta a la esposa del Cordero, viene Juan y dice en Apocalipsis capítulo 21-22, no recuerdo bien, pero dice, ven, te voy a mostrar la esposa del Cordero. Y lo que Juan muestra es a la santa ciudad, porque el estar haciendo este santuario, estamos formando en nosotros esa santa ciudad para morada de Dios. Mi mente es pequeña, hermanos, no lo puedo captar, comprender, y a lo mejor el estarles expresando y diciendo igual, y me quedo corto a que lo podamos nosotros entender y comprender. Pero aquí dice, vamos a ser morada de Dios en espíritu. Bendito sea su nombre. Puede alabar, puede bendecir a Dios, puede glorificarle. Shahandar y Basaya. Gracias, gracias Jesús. Gracias Señor, gracias. Entonces la semana pasada hemos estado viendo estos cuadros que nosotros tenemos aquí y estamos viendo de afuera hacia adentro estas 4 cubiertas que tiene este santuario. Tiene una cubierta de cuero de tejones y esta cubierta también déjela en su mente y en su corazón, porque el pueblo de afuera y la gente que también veía al pueblo de Israel, la cubierta de piel de tejón era una de las cubiertas que ellos podían ver y observar, y hay un motivo por ello. Después la Biblia dice que había una cubierta de cuero de carneros, de afuera hacia adentro. Y la que hemos venido estudiando, ya estudiamos el cuero de carnero con Abraham, que el carnero es un sustituto, tipo de Jesucristo para nosotros.
pero nosotros lo vamos a poder entender y comprender cuando celebremos la acción de gracias. Estas cubiertas les voy a compartir qué implican para nosotros, bendito su nombre. Y la semana pasada iniciamos con el pelo de cabra. Y el pelo de cabra vimos, este es un resumen de lo que vimos la semana pasada, vamos a continuar. Dice que la cubierta número 3 es el resultado de su humanidad, la cubierta de pieles de pelo de cabra. La tercera cortina, mirando de afuera hacia adentro, estaba hecha con pelos de cabra, y se ha dicho que las cabras del oriente tienen un pelo largo, sedoso, bello, y que tejido se convierte en un hermoso material. Esta cortina, que era totalmente blanca, nos habla de los resultados de la humanidad de Cristo, que fueron justicia y son contados como tal para todo aquel que cree. El blanco siempre nos va a hablar de justicia, de esa justicia que Dios tuvo para cada uno de nosotros. Y la semana pasada también pudimos ver este video en el cual la escritura nos deja ver qué es, cómo estaba hecha y cómo estaba conformada esta cortina. Y uno agradece a Dios por la gente que hace estos videos y también nos enseña muchas cosas, porque si no, no pudiéramos comprender todos los cuadros y todas las cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. Dice: harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina 4 codos. Una misma medida tendrán las cortinas, y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales unirás y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda. Colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Ok, entonces vimos ese video, ya vimos también la escritura, está en Éxodo 26, esto que acabamos de ver en el video, para que usted pueda leerlo en su casa, si no es que ya lo leímos. Ahorita vamos a ver si vamos a ir a ello. Pero aprendíamos la semana pasada de la primer cortina de piel de tejón, que es una cortina que se veía. La Biblia no nos dice las medidas de esta cortina de piel de tejón. De la segunda cortina, que es la de pelo de cabra, tampoco nos dice la escritura qué medidas tenía. Pero ya cuando empieza Dios a poner detalles acerca de esta cortina de pelos de cabra, esta cortina de pelos de cabra, aparte de la de tejón, era otra cortina que también sí se veía. Se veía la piel de tejón, la gente de lejos, y también veía el doblez que yo les mostré la semana pasada de la cortina de pelo de cabra. Se veían entonces estas dos cosas. Y vuelvo a la acción de gracias con muchas cosas que quiero enseñarle ese día de acción de gracias en noviembre. Vamos a ver también esa parte de lo que significa en nosotros esta piel de cortina. Si podemos ver ahí en la parte del video, ver la 11ª cortina que estaba doblada y caía al frente y se podía ver. 2 cortinas que no se veían eran de la de ¿mandé? No, la piel de tejón sí se veía.
Después, la de lino torcido no se veía y tampoco la otra de carnero. Sí, no se veían esas dos y dos sí se veían. El tejón y esta de pelo de cabra. Muy bien, vamos a, ya vimos que es el resultado de su humanidad, pelo de cabras. Ya también vimos que la Biblia, cuando nos habla de cabras o de machos cabríos, nos remontamos al día de la expiación. Nos remontamos a ese lugar en en Levítico 16, lo estudiamos cuando en el Yom Kippur, en el día del perdón, hablando precisamente que Israel y el conflicto que está pasando, pues sigamos orando. Dios tiene el control de todas las cosas. Oremos por el pueblo de Israel, oremos, dice la Escritura, y obviamente es parte de un plan profético que Dios tiene. En algún momento hay muchas cosas que podemos estudiar acerca de eso, pero lo que más hermosamente a nuestra vida podemos saber y entender, que cuando se escuchen de estas cosas, la Escritura dice que nuestra redención se encuentra cerca, bendito su nombre, que estamos prestos a irnos, que el Señor viene por nosotros, recordando que obviamente Israel a este tiempo no es ese pueblo que se conoció con Abraham, se conoció con David, se conoció con el Señor Jesucristo. Hoy Israel se encuentra alejado de Dios, aunque es el pueblo, se encuentra alejado de Dios. Y Levítico 26, Deuteronomio 32 y montón de profecías y profetas diciendo que si Israel se apartaba de Dios, le iba a enviar 4 cosas. Las 4 cosas que le iba a enviar Dios a Israel era la peste, era el hambre, era la guerra, era la espada. Así que lo mismo puede venir para Jiquilpan, para su casa, para mi vida, si nosotros nos apartamos de Dios. No estoy justificando a Hamas, definitivamente uno desprecia todo ataque terrorista, pero pudiéramos escribir que en aquel entonces Dios levantó a Siria, Dios levantó a Babilonia, Dios levantó a Roma y Dios levantando a cada imperio cuando cada nación se aleja de Dios. Porque así como Dios levantó a Siria, vino Babilonia, destruyó a Siria, destruyó los reinos que vinieron, medos, persas, griegos, romanos, y se tiene un imperio, pero obviamente que Dios nos guarde, porque recordar son 4 cosas que Dios envía cuando su pueblo se aparta. Hay un remanente por el cual Dios aún, y estamos ese remanente gimiendo, orando, pidiendo a Dios, y no envía sus juicios a su casa, a Jiquilpan, a México, a muchos lugares, pero cuando se colma la copa en Dios, entonces Dios viene y envía sus justos juicios, envía los justos juicios de Dios. Estoy a favor de orar por Israel, estoy a favor de orar porque no exista ni la violencia en Israel atacando a palestinos inocentes, pero recordar que su pueblo también, si se aparta de Dios, Él iba a enviar. Oremos, pidamos a Dios, pero para nosotros es que nuestra redención se encuentra cerca. Bendito su nombre. Nuestra redención está cerca. Shahandar y Basaya. Ayúdanos y perdónanos, Dios. Ayúdanos a que Él no envíe a nuestra vida de estas 4 clases de plagas cuando nos alejamos de Dios. Lo dice la Escritura, no porque yo le diga a usted, le estoy diciendo algo incorrecto y malo, pero dice Dios que enviaría estas 4 cosas. De hecho, cuando se levantan los primeros sellos del Apocalipsis, si usted escucha otras noticias y está escuchando sobre Israel y oye de sellos y de cosas, platiquemos, porque en realidad cuando va a iniciar la gran tribulación, el primer sello es el anticristo que viene y se levanta.
porque por ahí escuché, es que es el cuarto sello, en Apocalipsis 12, cuando habla de la mujer, en algunos sectores dicen es Israel. Entonces, por ejemplo, dicen, ahorita están atacando a Israel, porque es la mujer, pero una vez que ataquen, dejen de atacar a ella, y se van a venir en contra de los cristianos, porque ahí dice Apocalipsis 12, que después siguen en contra de la simiente de la mujer, que somos nosotros los cristianos. Pero hay un detalle que se les olvida. Una, que esa mujer es la iglesia. Y dice que da a luz un hijo. Es que Dios se lleva a sus elegidos para no pasar las cosas que vienen y que van a suceder. Cierto, esto es dolores de parto y estamos viendo las señales que dice Mateo, pero el Señor dice en Tesalonicenses que seremos salvos de esta ira que viene sobre esta tierra. Así que es bueno guardarse, es bueno permanecer, es bueno seguir batallando y luchando en esta guerra espiritual, en todo esto que tenemos, porque ya nuestra redención está muy cerca. Bendito sea su nombre. Gracias. Y sí, los simientes de la mujer que ese dragón que es el anticristo persigue, es gente que se quedó, es gente que no creyó, es gente tibia, es cristiano que solo tenía atrio, pero por eso es que usted y yo estamos edificando un santuario. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, gracias. Y entonces nosotros encontramos que una de estos machos cabríos era llevado hasta el lugar santísimo. También leímos en el libro de Hebreos que el Señor Jesucristo fue este macho cabrío que entró en los lugares celestiales, bendito su nombre, y entonces él vino y salía el sumo sacerdote dando buenas nuevas y noticias. Ustedes han sido perdonados por un año, bendito su nombre. Pero el sumo sacerdote Jesucristo, cuando él resucitó, vino a decirnos, hay bendición y hay redención eterna y hay salvación para su ser y su vida. Santo su nombre. Pero por eso necesitamos esta cubierta en nuestro santuario, porque cuando tenemos esta cubierta en nuestro santuario, vamos a poder saber que hay una sangre que me va a poder hacer llegar, que sí nos equivocamos, pero esa sangre era para el perdón de los pecados del pueblo, y entonces el pueblo podía tener la seguridad de que ellos eran salvos. Se equivocaban, caían, pero podían confesar sus pecados en la cruz del Calvario. Hoy nos toca a nosotros, y Jesucristo nos perdona, y Jesucristo nos ama, y Jesucristo ya está en el cielo sentado a la diestra de Dios Padre, como sacerdote intercediendo por nosotros. Bendito su nombre. Y entonces esta primer cabrita era esta cabrita para el perdón de nuestros pecados. Pero el otro macho cabrío que también lo vimos, el Señor Jesucristo representa a este otro macho cabrío porque dice que era llevado por un hombre justo. Eso dice la tradición hebrea. Y solo hay un Señor nuestro Dios justo, Jesucristo, olvidándose de nuestros pecados y llevando estos pecados tras las espaldas de Dios. Lo vamos a leer ahorita. Llevando el Señor Jesucristo tras esas espaldas de Dios para no volverse a acordar nunca más de lo que usted y yo hicimos, pero que le pudimos entregar fielmente al Señor nuestro Dios. Por eso nuestro santuario necesita esta cubierta. Entonces, ¿qué es lo que se veía? Se veía el perdón y el olvido de Dios. La primer cubierta, la piel de tejón, tiene que ver con esa humildad y ese servicio que hizo el Señor Jesucristo. Pero esta otra cortina que se veía, el pueblo podía entender que en Dios hay perdón y hay olvido.
Él nos perdona y Él olvida. Porque alguien puede fallar de la manera más grande, más alta que se pueda imaginar, pero en Dios es cierto, debemos ser santos. Pero cuando yo digo no tengo perdón de Dios, estoy poniendo mi pecado por encima de Dios. Cuando lo que yo puedo entender que Dios es más grande, es más alto, es más poderoso, es más sublime, está por encima de todo, incluso de lo que hago y fallo. Y Dios fielmente, cuando estamos edificando el santuario, me va a mostrar lo que tengo que entregarle para que este santuario se forme, se saque toda la basura, se saque todas las semillas incorrectas. El hombre viejo se ha conformado, transformado. ¿Por qué? Porque Dios va a ser morada aquí. Bendito su nombre. No solamente aquí, sino vamos a ser morada de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdonó y el Señor olvidó. Bendito su nombre. Pero aquí lo que hice, Dios, pero aquí cómo te ofendí, cómo me alejé, cómo nunca te busqué en mi vida. Señor, 20 y tantos años no buscándote, haciendo lo que yo quería. Pero Dios dice, yo perdoné en la cruz del Calvario. Y aparte mi hijo se llevó tras las espaldas de Dios en el mar del olvido. Yo no me acuerdo, bendito su nombre. Te amo, te perdono. Entonces tenemos este principio en su palabra. Este principio está en la escritura de perdón y olvido. Gracias, Jesús. Gracias. Así que vamos a ver este principio que representan estas cortinas. Vamos, por favor, Isaías 43, 25. Vamos a Isaías 43, 25. Vamos a ver este principio de perdón y olvido que representan estas dos cortinas. Isaías 43, versículo 25. ¿Lo tenemos? Dice así: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Ahí encontramos perdón. Yo borro, Él borra, Él nos perdona. Y dice que Él olvida. Yo no me acordaré de tus pecados. Bendito su nombre. Entonces esta cubierta, esta cortina que se veía es perdón y olvido. El Señor borra nuestras rebeliones y también dice, no me acuerdo de tus pecados. Vamos a Isaías 38, 17. Isaías 38. Versículos 17. ¿Lo tenemos? Dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti plugó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Así que el Señor, lo que viene es que Él, de la manera en que se lleva nuestros pecados en el segundo macho cabrío, es que los pecados los pone tras sus espaldas. Y si hay un punto ciego en el cual usted y yo no sabemos qué hay atrás de nosotros, lo mismo en el Señor nuestro Dios. Él no voltea, que Él es infinito, está enfrente, está atrás, pero dice, yo por amor de ti echo tras las espaldas todos los pecados, bendito sea su nombre. Gracias. Entonces encontramos también este doblez de la cortina blanca, porque dice, está hablando aquí el rey Ezequías. ¿Se acuerda? Ezequías viene Dios a través de Isaías, le dice, arregla tu casa, vas a morir. ¿Qué es lo que había en Ezequías que Dios quería que le entregara? Porque Ezequías fue un hombre grande en Dios,
que hizo lo recto delante de Dios, que cuando vino un ataque sobre su vida, que vinieron, vino Rabsaces a quererle, venir sobre su reino. La Biblia nos dice que él consulta a Dios, él vence, hace reformas y una Pascua increíble. Y vemos entonces en Ezequías creciendo su santuario. Pero cuando Dios se mete más adentro en nosotros, viene Dios y toca nuestra vida. Y le dice a Isaías, vas a morir, prepara tu casa. Y eso pegó en lo que tenía Ezequías, porque este versículo 17 nos dice tras qué andaba Dios, porque dice aquí, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Así que Dios, cuando quiere mostrar en nosotros que nuestro santuario no tiene este pelo de cabra, o hay cosas más profundas tras las cuales Dios va a hablar, obviamente lo hace también en el placer, en la montaña. Dios nos habla, pero también nos lleva al valle, nos lleva a momentos difíciles para que le expresemos lo que aún está en nuestro corazón y todo lo que va a salir. Y Dios dice, bien, Ezequías, esa amargura me la confesaste, la he hecho tras mis espaldas. Aleluya. Bendito sea su nombre. Por eso dice, mas a ti plugó librar mi vida del hoyo de la corrupción, perdón, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, el olvido. Vamos, Isaías 44, 22. Isaías 44, 22. ¿Lo tenemos? Gracias, Jesús. Dice, yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Tórnate a mí porque yo te redimí. Aquí en donde encontramos el perdón y el olvido, hermanos. En las frases. Yo deshice, ahí está el perdón. Yo deshice como una nube tus rebeliones, ahí que está el perdón o el olvido. Y luego dice, y como una niebla tus pecados, ahí que sería olvido o perdón. Olvido, ya tenemos. A ver, dice, ¿verdad? Yo deshice como una nube tus rebeliones, perdón, ¿cierto? Y como una niebla tus pecados, porque una niebla, ese momento está y desaparece. Entonces ahí está, sí, vamos al Salmo 103, por favor, versículo 12, y me va a decir usted también en dónde está el perdón y el olvido. Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12. 12, sí. ¿Lo tenemos? Gracias, Jesús. Lo tenemos, dice, ¿ya estamos? Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ajá. Ahí, ¿dónde estaría el perdón y el olvido? Mande, ajá. Dice así, cuando está lejos el oriente, vamos a poner, dice Dios, hacia allá está el oriente. Y dice, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Ok? De manera geográfica, y igual me corrigen los que sepan aquí de geografía, pero el oriente y el occidente sería algo que no se pudieran tocar. ¿Sí? No se pueden. De hecho, si en la esfera que es la Tierra, aquí ponemos, por ejemplo, el oriente, y lo hacemos alejar,
se estaría alejando del occidente. Y de igual manera el occidente, si gira del otro lado, se está alejando del oriente. O sea, nunca se tocan. Lo que está diciendo Dios aquí exactamente, podemos poner cualquiera de las dos en perdón y olvido, pero es Dios diciendo esto mismo: yo perdono y olvido, que no me vuelvo a acordar, no vuelvo a acusarte, no vuelvo a dañarte, no vuelvo a decirte, hey, tú pecaste, tú hiciste, tú te portaste mal, cuando le hemos podido entregar a Dios nuestro ser, nuestro pecado, nuestra vida. Él aleja, así como el oriente del occidente hace alejar de nosotros nuestros pecados, nuestras rebeliones. Él viene y nos perdona, bendito sea su nombre. Nadie, con excepción del Señor Jesucristo, hubiera podido obtener este resultado del sacrificio y en su muerte, perdón y olvido. Por eso esta cortina, aparte de la cortina de tejón, se podía ver, bendito su nombre, amén. Esta cortina se podía ver, santo su nombre, hablándonos Dios de el perdón y el olvido. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Ok, nos dice después ahí en Éxodo 26, versículo 9, nos dice esto: y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la 6ª cortina en el frente del tabernáculo. Ya vimos que estas cortinas de este lado eran 5 que iban a unirse, y aquellas que son costureras, ¿cuántas puntadas debió de haber habido en todas estas cortinas para ser unidas? Muchísimas, ¿verdad? Porque después estas otras 6 cortinas eran unidas, recordando que Dios le había dicho a Moisés, las cortinas van a ser de 4 de ancho. Ahorita vemos si es 30 o es 28 el largo, pero se tenían que unir. Hablándonos de esta cortina que el Señor Jesucristo, para poder ir y entrar al santuario celestial del Padre, Él debió de haber sido perforado a través del camino en la cruz del Calvario, de una manera tremenda, terrible, inmensamente, un dolor tremendamente grande. Pero aquí encontramos una nueva verdad preciosa. La unión debía hacerse, dice, mediante 50 lazadas de un lado y 50 lazadas del otro lado. Y estas debían estar junto con 50 corchetes de alambre, en otras palabras, de metal. Y recordando que el número 50 corresponde al Pentecostés. El número 50 en la Biblia habla también del año del jubileo. Representa el Pentecostés y representa el jubileo. Representa el descenso del Espíritu Santo, bendito su nombre, el descenso del Espíritu de Dios. Y en este caso nos revela que solo por medio del Espíritu Santo puede existir la unión de la palabra de Dios, de la gracia de Dios, o la sección de las 5 cortinas. El número 5 nos habla de gracia. El número 5 nos habla de gracia. El número 6, que eran estas cortinas, nos hablan del número de hombre. Y hermanos, solo la gracia de Dios con el hombre puede ser unido a través del Espíritu Santo, bendito su nombre. Solamente la gracia de Dios con el hombre puede ser unido a través del Espíritu Santo, porque las otras 6 cortinas hablan del hombre, y esta unidad no podía lograrse sin la ayuda de los 50 corchetes de bronce, que como ya hemos aprendido,
representan el juicio. Los corchetes de bronce representan el juicio. Ahorita les muestro la figura, pero se hacían 50 lazadas en estas dos cortinas, 50 en este lado, 50 del otro lado, y se unían como con corchetes, como seguros. Ahorita vamos a ver la imagen. Se unían estas cortinas. Y el metal con que nos dice aquí que eran unidas estas cortinas era bronce. Y el bronce representa juicio. Volviendo a eso mismo, todas las lazadas y todo el juicio que era sobre nosotros, ese macho cabrío, nuestro Señor Jesucristo, lo llevó delante del Padre para que usted y yo podamos tener perdón y olvido delante de Dios. Bendito su nombre. Gracias, gracias. Entonces tenemos este mediador, nuestro Señor Jesucristo. Cuán glorioso resulta poder tener esta clase de cobertura sobre nuestros tabernáculos espirituales y ser cubiertos con la pureza y la justicia de Cristo y gozar de la doble cortina de perdón y olvido sobre la puerta de nuestro corazón. Porque al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Eso nos dice 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y dice, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Esto dice 2 de Corintios 8:9. El Señor se hizo pobre y en esa pobreza Él vino a enriquecernos. Bendito su nombre. Él vino a enriquecernos con esa pobreza. Porque aquí es lo que les expresaba, dice, hará 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Entonces, 50 lazadas y 50 lazadas, unidas de esta manera. Y harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas. Y se hacía una sola cortina de pelo de cabras. Y el pelo de cabras en la Biblia lo vamos a ver en Cantares, pero nos habla de sumisión y nos habla de sujeción. Pero si primero no tenemos la primer cortina, que es la de piel de tejón, no vamos a tener nosotros las demás cortinas. Y luego esta, que sí se va a ver. La de tejón, que nos habla de servicio ilimitado, es algo que lo van a ver las demás gentes formada en nosotros. Y la segunda cortina, la tercera cortina de pelo de cabra, que es perdón y olvido, y que también es sujeción a la soberanía de Dios, es algo que la demás gente también va a ver. De lejos eran las dos cortinas que se veían. ¿Por qué? Porque dice, y leímos en Efesios, Dios quiere hacer morada de Él en el Espíritu en la eternidad. Amén. Él quiere hacer morada en la eternidad. Diciéndonos Dios, cualquier cosa que vamos creciendo, pero pase a tu vida, nos tropecemos, caigamos, ve con Él, porque tiene perdón y olvido. El diablo va a querer que nos alejemos, porque Él sabe el santuario que está siendo formado en nosotros. Me refiero a que sabe el lugar a donde usted y yo vamos, porque un día Él estuvo ahí. Por eso, cuando algún cristiano cae, el enemigo no quiere que vayamos a volvernos a encontrar con el perdón y el olvido, y lo que hace al cristiano es alejarlo, que viva en el atrio, lejos de este santuario, porque él sabe
que si usted, con doblar nuestras rodillas, con venir y clamar ante Él, podemos encontrar ese perdón. Bendito su nombre. Y si usted y yo igual seguimos haciendo este santuario, porque mire, el Señor viene presto, hay que correr como aquel obrero de la última hora que corrió, bendito su nombre. Hay que correr nosotros de una manera grande y poderosa, porque el Señor viene y necesitamos formar este santuario, corriendo en Él, haciendo en Él las obras, las cosas que Él nos pide que nosotros hagamos. Dice que cuando oigamos de todas estas cosas, está más cerca nuestra redención. Así que corramos a hacer este santuario, haciéndolo en nuestras vidas, en nuestro ser, dando gracias a Dios. Él nos amó, nos perdonó, podemos ponernos de pie y dar gracias a Dios y decirle, gracias por el perdón, gracias por tu amor, gracias porque olvidas, Señor Jesucristo, y seguir siendo santos en Dios, siendo santos en Él, porque ese santuario se forme en nosotros. Padre, gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Gracias por perdonarnos. Gracias por olvidar, Señor Jesucristo. El enemigo es el único que puede sacar y recordarnos lo que fuimos. Pero, Señor, puedo entender fielmente, Señor, nuestro Dios, que gracias porque tú fuiste ese macho cabrío, porque tú fuiste, Señor, esa cubierta de pelos de cabras, Dios, con la cual el santuario fue cubierto. Porque tú, Señor, sabías que el ser humano necesitaba perdón, necesitaba el olvido. En ese segundo macho cabrío que tras las espaldas de Dios llevó el pecado de todos nosotros para no volverse a acordar nunca más, Señor nuestro Dios. Gracias, porque estamos formando un santuario para morada de Dios. Un santuario para que tú habites, pero se va a dejar ver aquí en la tierra, Señor, que tú estás habitando en nosotros, porque tenemos esta piel de tejón, Señor, en alabanza, en gloria a tu nombre, porque podemos, Señor, saber qué es lo que van a ver las demás personas, que tengo dentro un tesoro grande y enorme, Dios, teniendo esta cubierta de piel de tejón, Sharabasía, porque voy a alabarte, Dios, porque voy a bendecirte, porque la alabanza y las manifestaciones, Shahá, es esa piel de tejón, Shahá, Naribasaya. Pero puedo saber, Señor, el pelo de cabra, Dios, mi sujeción hacia ti, mi sujeción a tu soberanía, Dios, y que puedo saber que hay perdón y olvido. Gracias, 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 Jesús. Y ahora, Dios, sabemos, vamos a salir de tu casa, no de tu presencia. Te ruego, Dios, nos lleves con bien, que guardes nuestra vida, nuestra salida y nuestra entrada. Sé tú en nosotros y con nosotros, bendiciendo a tu pueblo, bendiciendo a tus hijos, llevándolos con bien, Señor Jesucristo. Guárdalos, cércalos. Toca a aquel que está enfermo, toca a aquel, Señor, que tiene algún problema, alguna dificultad. Sé tú en sus vidas, en sus casas, en sus hogares, arriba y abajo, izquierda y derecha. Señor, protégelos, cércalos, cuídalos. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de nuestras vidas, acampe de alrededor de cada casa, de cada hogar, Señor. Ve con ellos, Señor, da paz. Y nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén, amén. Puede alabar y puede bendecir y puede darle gracias, gracias, gracias. ¡Ey! ¡Ey! ¡Saha! ¡Ey! ¡Ribasahaya! ¡Ey! ¡Shababasahaya! Gracias, Jesús.